100 por 1 en el nombre de Jesús. Padre, te doy el honor, la gloria, Espíritu Santo. Tú usa mi vida, Señor, que no sea mi pensamiento, mis sentimientos o mi voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que sean tus palabras que salen por mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, yo fluyo contigo. Shebra labra mosike. Y si de robo si hambro visike anadrabose, que ni asarri ve que suina barabase, usigue que nabro usi de gracase. Es tu sabiduría fluyendo a través de mi vida, Señor. Yo mengo para que tú crezcas, Espíritu de Dios. Y seas tú, Señor, el que hable por mis labios. Y seas tú el que haga los milagros, Señor. Es tu palabra a la que siguen las señales. Es a tu palabra, Señor. Y eres tú haciendo las obras aquí en el nombre de Jesús, confirmando el pacto en Cristo Jesús que tú hiciste, Señor, hace más de 2000 años. Te adoramos y te bendecimos, y el honor y la gloria y la alabanza sean para ti, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él merece un fuerte aplauso, porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque nunca falla. ¿Viene algún enfermo el día de hoy? Para ver si vamos a ministrar sanidad. ¿No viene nadie enfermo? Sí, vienen algunos enfermos que nunca, muy bien, nunca ya conocían al Señor Jesús, o no, o ya habían recibido al Señor Jesús. Ya había recibido usted al Señor Jesús, muy bien. ¿Alguien más? ¿Usted ya había recibido al Señor Jesús? ¿Ya es creyente en el Señor Jesús? Muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahorita al final vamos a ministrar, independientemente de la palabra que vayamos a hablar, pero vamos a hablar un poquito de la proyección financiera para 2018. Se los había prometido y el Señor me dio a dar estas palabras para usted, para su vida financiera. Independientemente que hablemos de finanzas, de todos el Señor hace la obra milagrosa para sanar los enfermos. No importa la palabra que se hable, pero siempre que sea palabra de Dios, siempre va a haber milagros, señales y maravillas. Así es que vamos a ver la proyección financiera conforme a la palabra de Dios. Proyección financiera, cómo había los de Macedonia, los filipenses, cómo proyectaban su área financiera de un año hacia otro. Usted lo va a ver el día de hoy. Y como ya lo adelantó el hermano Víctor, 2 Corintios 8:9, el Señor Jesús dice que se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos ricos con la pobreza que le cayó al Señor Jesús. Y realmente Él se hizo pobre. ¿Sabe dónde se hizo pobre? En la cruz del Calvario, donde le cayó la maldición de la pobreza. Gálatas 3:13 y 3:14, ahí el Señor Jesús llevó la maldición de la pobreza. Así es que espero que eso ya lo conozca un poquito usted, que el Señor Jesús le cayó la maldición de la pobreza. Creo que todos saben eso, ¿verdad? En sus 33 años de ministerio, el Señor Jesús no fue pobre, tenía 2 casas, dice la Biblia, una en Capernaum y otra que al parecer en Nazaret. El Señor Jesús manejaba, financieramente hablando, una vez para alimentar a 5,000 personas, 200 denarios, aproximadamente $11,000 traía para un solo día. Usted lo puede ver ahí en la Biblia, 200 denarios. El Señor Jesús realmente no vivió y no fue la persona, como dicen, pobrecito, harapiento. Entonces, tomando eso como referencia, usted tiene la oportunidad de ver la manifestación financiera en bienes y riquezas del Salmo 112, versículo 3. Porque si usted realmente imita al Señor Jesús, como fue aquel que hacía milagros, aquel que hacía señales, aquel que echaba fuera a los demonios, pero también aquel que vivió una vida no de pobre. Había mujeres que aportaban para el ministerio del Señor Jesús, la esposa de un intendente, etcétera. Muy bien. Pero yo lo que quiero darle a entender que Jesús, 2 Corintios 8:9, Él se hizo pobre para que usted fuera rico, dice la Biblia. Entonces, enseñamos un evangelio, estaba platicando con el pastor, enseñamos un evangelio balanceado. No todo hablamos de finanzas, siempre hablamos a veces de sanidad, a veces de la bondad y el amor de Dios, pero necesitamos tener un balance en hablar de las 3 áreas. El área de cómo oír la voz del Espíritu, también si hay oportunidad le voy a enseñar cómo oír la voz del Espíritu, pero el día de hoy vamos a ver esto. ¿Qué necesita usted para proyectar su área financiera? Regularmente los creyentes no saben
cómo proyectar su área financiera, no saben cómo incrementar sus ingresos. Solamente al diario, en los creyentes de fe, se nos había enseñado que comenzáramos a declarar cosas. Y se nos decía, declara que quieres un carro, y yo declaro un carro en el nombre de Jesús. Y eso es un concepto, una verdad a medias. Porque la verdad bíblica nos dice que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 31, 32 y 33 dice, no os afanéis pues diciendo, no sé si ya lo tenga abierto por ahí, no se congojen, dice que hay traducción. No se afanen, no se preocupen, no se desesperen, no se sientan tristes, etcétera, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que usted tiene necesidad como hijo de Dios de estas cosas. Pero aquí dice una frase muy importante, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Está hablando de cosas materiales, alimento, bebida, vestido, pero también incluye otros tipos de bienes, casas, incluye carros, incluye todo lo demás. Y desafortunadamente en la palabra de fe se nos había enseñado que primeramente que tenemos que empezar a declarar, yo declaro en el nombre de Jesús que voy a recibir $1,000,000, y era un concepto erróneo porque nunca declaramos el propósito para el cual queríamos el dinero. Siempre decíamos, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero lo otro, y lo declaraba, y siempre en beneficio propio, nunca en beneficio de los demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia realmente incluye que todo lo que usted proyecte para 2018 esté enfocado al reino y se añada lo demás, el que comer, el que vestir, qué carro tener, qué casa tener, etcétera. ¿Me explico? Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios según Lucas capítulo 4, mire, vamos a Lucas. Echar fuera a los demonios es el reino de Dios, es el reino que buscaba Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo, al parecer el 18, por ahí nos habla. El Señor Jesús estaba leyendo lo que se decía del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí viene para qué es la unción. ¿Sabe usted que Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice que el Señor le dio el poder para crear riquezas? El poder para producir riquezas, ahí viene en la Biblia. A fin de que se confirme un pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto de bendición y de abundancia que él hizo. Muy bien, entonces en ti serán benditas las naciones. Y bendición habla de abundancia en todas las áreas. De salud, inclusive largura de años y de días. Todo eso incluye la bendición. Entonces dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas, en primer lugar, a los pobres. Luego, me ha enviado a sanar a los que están quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los que están oprimidos. Y si se va a Hechos 10:38, los que están oprimidos por el diablo, dice. ¿Qué? Entonces a todo eso vino el Señor Jesús y eso es primeramente el reino de Dios. Cuando usted enfoca el área financiera para usted y necesariamente para usted, eso se llama avaricia. Lo que de más es añadido y lo que es multiplicado además es cuando usted primeramente sus finanzas las enfoca para bendecir el reino, es decir, voy a invertir dinero primeramente en la congregación para saber a través de los medios de comunicación a cuántas personas voy a librar del infierno, cuántas personas voy a librar de la enfermedad, cuántas personas voy a librar inclusive de la pobreza, porque eso vino el Señor Jesús. Ahora, nosotros ya somos libres del infierno, yo voy a ir al cielo, usted también va al cielo, usted ya no va al infierno, es el lugar de sufrimiento. Entonces, por agradecimiento y por amor, nosotros siempre regular debemos de proyectar nuestra área financiera en ese sentido, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa justificar a las personas a través de la fe de Cristo Jesús. Las personas no van a conocer a Cristo Jesús si no estamos en medios de comunicación, si no hay finanzas para mantener un local de estos, si no hay finanzas para poder darle o publicitar a Jesucristo. ¿Ok? Entonces buscar primeramente el reino de Dios es hacer las obras de Jesús, ya sé que usted las haga directamente, pero también que usted invierta en el reino de Dios.
Que usted invierta y usted tenga como prioridad primeramente el reino de Dios. Deshacer las obras del diablo, a lo que vino el Señor Jesús. Y la unción precisamente es para eso. La unción para prosperar también es para eso. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te va a ser añadido. Todo lo material te va a ser añadido. Entonces antes teníamos un concepto errado. Muchas personas inician el año y dicen, este año voy a destinar mi vida, mis finanzas, y tengo el proyecto de que voy a salir 4 veces de vacaciones, y en una de esas me voy a ir a Europa, otra a Uruapan, otra a muchos lados, a Cancún, a usar mis mejores trajes, inclusive me voy a meter al gym para estar muy esbelto y ir a la playa en Semana Santa. Me voy a ir a las playas de Mazatlán, etcétera. O están proyectando, este 2018 yo voy a tener un automóvil. Me voy a enfocar mi vida a tener un automóvil. Y no me va a importar si los pobres se les predica el evangelio, o si los enfermos son sanados, o si las personas son libres del infierno. No me va a importar, yo quiero mi carro. Pero primeramente dice el Señor, busca mi reino. Y el carro yo te lo añado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando proyectas finanzas en el mundo, proyectas finanzas, inclusive los positivistas dicen, declara cuánto vas a vender este 2018. Pero en el reino de Dios es declara cuánto vas a sembrar. Y te lo voy a dar con Biblia para que tú veas que los filipenses ya lo hacían. Era una cultura del reino, es una cultura del reino proyectar tu vida, inclusive lo hacían desde un año antes los filipenses. Ellos proyectaban la semilla que iban a sembrar. Y Dios les suplía la semilla que iban a sembrar. Muy bien, entonces mire, basados en todo esto, la bendición de Dios ya le fue dada en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3, ya está dada la bendición. Ahora, la manifestación de la bendición depende del proyecto financiero, la proyección que usted tenga a través de la fe. ¿Qué es la fe? En primer lugar, vamos a ver. Es un tema un poco largo, vamos a hacer un resumen de un resumen. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Ya lo tiene listo o no? ¿Sí? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Cuál promesa? Y aquí dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre a muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted proyecta algo en el área financiera, mi hermano, usted tiene que hablar primeramente lo que no tiene, lo que no es, lo que ahorita no tiene, para que lo tenga proyectado y manifiesto en 2018. Su servidor decidí sembrar una cantidad mensual que no tenía para darla en 2016. Y yo declaré en el nombre de Jesús que tenía que darla, pero lo propuse en mi corazón darla. ¿Qué pasó en 2017? El Señor me la manifestó a mediados de año. Me dio eso y aún más me dio pero ¿qué crees? No nada más me dio la semilla. Me dio también lo adicional para que yo viva también bien. Para que usted viva bien. Si alguien dice, un ejemplo, declaro en el nombre de Jesús que voy a sembrar 10,000 pesos mensuales, un ejemplo. Y yo no soy de los predicadores que estoy motivando a la gente para que den. La verdad no me importa si dan o no dan, ¿no? No me importa. Lo que sí me importa, si yo doy o no doy. Ya los demás, cada quien toma la pelotita, ahí va la pelotita y cada quien la agarra, ¿no? Ok. Entonces, mire, yo declaro en el nombre de Jesús que en 2018 voy a sembrar 10,000 pesos mensuales, un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que a lo mejor, si usted es de las personas que dan el 20% de sus finanzas, significa 10,000 pesos, el 20% de sus finanzas, significa que usted va a agarrar 50,000 pesos mensuales. Digo, Dios no es injusto para decir, me vas a dar y te vas a quedar sin qué comer. No es así. Por eso usted tiene que proyectarlo. Pero usted tiene que proyectarlo a través de la fe. Muy bien. Entonces, llamar las cosas que no son como si fuesen,
significa en una traducción, dice Biblia Castilian, dice que de la misma nada usted llame las cosas existencia, de la misma nada. Y hay otra Biblia que se llama Castellano Antiguo, CST, usted la va a encontrar en el eSword, dice que conoce las cosas que han de suceder como si ya hubieran sucedido. ¿Me entiende? Como si ya hubieran sucedido. Si yo le digo que a mí me suplió esa semilla que yo declaraba mensual, significa que también me dio las cosas adicionales, el pan para comer, el vestido para vestir. ¿Me entiende? Entonces uno que tiene mentalidad de esclavo piensa, me quieren sacar la lana, ni que fueran borregos, mi hermano. ¿Me entiende? Mire, fíjese. Hebreos capítulo 11, versículo 26. ¿Qué era lo que hacían estos hombres en la antigüedad? Vamos a ver este ejemplo de Moisés, que es un hombre que está en Hebreos, un hombre de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer desde el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía su mirada puesta en el galardón. Es decir, siempre proyectaba hacia futuro algo que iba a suceder. Moisés hoy está en el paraíso. Moisés está en el paraíso, man. Entonces él tenía su mirada en algo más grande, inclusive que los tesoros de los egipcios, porque él podía haber sido el próximo faraón. Entonces no le interesaba la lana, lo que le interesaba es poner su mirada en aquel que había de venir a rescatarle del mundo de las tinieblas, Jesucristo. Y a Moisés se le presentó, Dios le mostró a Moisés también la venida del Mesías, y por la fe Moisés está en el paraíso. Pero también usted va a encontrar aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que no recibieron ellos? A ellos no les tocó la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Pero todo lo demás, fíjese, todo lo demás, dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Pero ¿qué hacían estas personas? ¿Qué es lo que hacían? Dice, lo miraban de lejos, lo creían, saludaban y confesaban. Es decir, sé que viene el Mesías, es mi Mesías, yo creo en él, el Cordero. Y se manifestaban. ¿Pero qué cree también que se manifestaba? En Abraham se manifestó, en Génesis capítulo 13, mire qué dice. En Abraham se manifestó la bendición financiera. Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, no había ningún problema con Abraham. ¿Pero qué hizo Abraham? Dice que diezmó en Génesis 14. ¿Qué? Abraham diezmó. Su servidor diezma, por eso le estoy hablando, tengo esa confianza de decírselo. Yo diezmo y ofrendo. Y no nada más diezmo, doy cantidades, más de 3 diezmos. Pongo de ejemplo a mi pastor Ignacio Hughes. Somos los principales sembradores en nuestra congregación, así lo hacemos. Y no se lo digo por jactancia, se lo digo como un testimonio nada más, ¿ok? Es testimonio nada más, no le estoy diciendo, ni me estoy jactando, además, no quiero que lo tome como jactancia, realmente, tómelo realmente como debe ser, porque nosotros somos los que debemos de poner el ejemplo, ¿sí? Ok, entonces, ya viéndolo todo esto, de esa manera, entonces vamos, no sé si alcance a ver el caso de Jacob. Jacob proyectó su área financiera, Jacob lo proyectó. Y se manifestó, y dice Génesis capítulo 30 que era riquísimo Jacob. Pero proyectó todo lo que él deseaba, todo lo que él quería. Pero vamos al caso de los filipenses. Si nos queda tiempo veremos lo de Jacob, si no, pues hasta ahí lo dejamos, ok. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Usted lo va a encontrar muy claro aquí, vamos a desmenuzar estos textos bíblicos.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era la gracia que había sido dada a las iglesias de Macedonia? Era que ellos eran alguien que proyectaban su futuro financiero. Ellos eran los que lo proyectaban. A ellos se les prometió las riquezas en gloria. A ellos. Los de Macedonia eran los filipenses. 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál era la generosidad de los de Macedonia? A lo mejor en ese momento no tenían en manifestación la riqueza, pero tenían una mentalidad de ricos, una mentalidad de reyes. Un rey no dice, imagínense, muchos decían, el Señor Jesús fue pobre. Un pobre no practica la filantropía para darle a otros pobres. El pobre dice, imagínense que se encuentra alguien en la calle ahí la verdad no lo digo con la manera de ofender, porque me da tristeza verlos a veces, de los borrachitos que andan ahí comiendo, que tienen cositas ahí, ¿no? Imagínense, llega otro borrachito ahí y le dice, a ver, dame tu sándwich que te dieron. ¿Qué cree que le va a decir? Le va a pelear el sándwich, porque tiene hambre, no tiene que comer. Entonces, realmente no fue el Señor Jesús así, ¿eh? Nunca anduvo sentado en una esquina pidiendo dinero, no era así Jesús. Entonces nosotros debemos de imitar al maestro, ¿ok? Pero los filipenses eran los primeros que imitaban al maestro. El Señor Jesús tenía y practicaba la filantropía. Dice que cuando Judas le robaba y cuando le habló a Judas porque lo iba a entregar, dice que pensaban los discípulos que le iba a dar a los pobres. Era una práctica común del Señor Jesús dar, hasta dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más no le iba a dar a los pobres? Entonces, mire, vamos a leer el versículo 3, 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, el Espíritu Santo dando testimonio de los filipenses. Y luego dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Realmente los filipenses veían que era un privilegio dar. Es un privilegio darle a Jesús. Es un privilegio darle al Señor Jesús, porque Él, dice Hebreos 7, que Él me lo recibe. Él me lo recibe, aquel de que se hace testimonio. Aquí me lo reciben hombres mortales, y lo que hagan los hombres mortales con la lana, ellos saben. El pastor hace buen uso, su servidor hace buen uso. ¿Me entiende? No somos de los pastores que andamos transeando. No somos de esos pastores. Ni nuestra mirada está en el dinero. Oye, si mi mirada está en el dinero, ¿para qué doy? Si que la gente dé. Y yo me quedo con los diezmos. No sería muy práctico. Pero no, al contrario. Su servidor no recibe hasta ahorita ni siquiera un sueldo. Allá. Al contrario, nosotros somos los que damos. Entonces, y la congregación lo sabe y puede dar testimonio usted. Pregúntele a los de Jalisco, oye, ¿tu pastor es tranza o no? 2 Corintios capítulo 8, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjese, ellos rogaban, dame la oportunidad, Pablo, quiero tener la oportunidad. ¿Qué iglesia va a estar abierta hoy miércoles? ¿Qué iglesia va a estar abierta el viernes? ¿Qué iglesia va a estar abierta el domingo? Yo quiero dar. Así era la actitud de los filipenses. Está bien impresionante esto, ¿eh? Ellos pedían participar porque era una gracia, es una gracia dar. Pero ¿sabe qué? No eran tontos los filipenses. Sabían que si daban, había multiplicación. Eran listos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Primero nos hemos dado al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál era la obra de gracia? Participar en la gracia de dar, porque es una gracia dar. Es una gracia dar. Versículo 7, por tanto, como en todo abundan
en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también, dice, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar, ¿sí? No hablo como a quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, los filipenses eran un ejemplo de las iglesias de Corinto. Los filipenses eran un ejemplo y el apóstol Pablo los ponía, mire, los filipenses son los más dadores. En aquella época los filipenses eran el ejemplo de la iglesia y lo ponía como un ejemplo en la iglesia de Corinto, ¿ok? Versículo 9, ¿por qué Dios lo invita a que usted sea alguien gracioso, lleno de gracia para dar? ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice que el Señor tuvo aún mayor gracia, que Él se hizo pobre en la cruz del Calvario llevando toda maldición para que usted sea rico. Es decir, Dios dice que si usted opera en esa gracia, el Señor Jesús ya se dio a sí mismo llevando la maldición de la pobreza en las 3 horas de tiniebla, le quedó toda maldición de enfermedad, de pobreza, de pecado y todo lo demás. Y Él fue el cordero sustituto. Se hizo pobre en la cruz para que usted sea rico. Entonces le promete que usted va a ser rico, pero usted tiene que operar en esa gracia de dar, en la gracia de dar, ¿ok? Muy bien, entonces, versículo 10. Y aquí viene la proyección o lo que proyectaban los de Macedonia. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. ¿A quién les conviene operar en esta gracia? A nosotros nos conviene operar en esta gracia, ¿ok? Que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y ahí viene la proyección, ¿se ha dado cuenta? ¿Desde cuándo ellos decidieron tomar la decisión de dar una cantidad de siembra? Desde el año pasado. ¿Sí? Por eso cuando yo le estoy diciendo que usted necesita proyectar, si yo digo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús y la intención de mi corazón es primeramente buscar tu reino, y tu reino es poder ayudar al oprimido. A través de medios de comunicación, a través de tener un local donde recibirlo para hacerlo libre. A través de un lugar donde se predique la palabra, a través de medios de comunicación, a través de pagar Facebook. Yo quiero, Señor, hacer libres. ¿Qué requiero? Señor, propongo en mi corazón sembrar 10,000 pesos. Y si alguien dice, bueno, es que es lo único que gano, hermano, ¿cómo es posible? Bueno, el Señor va a hacer posible, no nada más darle 10, sino le va a dar 30, 40, 50, no sé, más. ¿Estamos entendiendo? El Señor no le quiere quitar todo lo que usted gana. No es así. Él quiere que usted a través de la fe llame las cosas que no son como si fueran, y usted está proyectando su área financiera. Entonces si viene ¿por qué cree que, mire, póngase a pensar, Carlos Slim, ¿por qué cree que tiene muchas fundaciones? Dígame por qué. Porque él sabe que soltando se vuelve otra vez a llenar y a llenar y a llenar y soltando y se vuelve otra vez a llenar. Es la ley que le llaman la ley de la atracción, es bíblica, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí estamos entendiendo? Él ayuda a los pobres, practica la filantropía así como la practicaba Jesús, y esa ley funciona, le funciona a Carlos Slim, aunque se va a ir al infierno. Declaramos que no, en nombre de Jesús, y que va a conocer al Señor. Pero aunque vaya al infierno, pero aquí le funciona una ley, es una ley. Es una ley, funciona. Entonces, le funciona hasta el incrédulo, porque dijo el Señor Jesús en uno de los textos bíblicos, dice, fui hallado de aquellos que no me buscaban. Es decir, no buscaban al Señor, pero encontraron una ley espiritual que el Señor dijo y les está funcionando. Inclusive más que a muchos creyentes. ¿Están entendiendo? Porque muchos creyentes no creen en esto de dar. ¿Y sabe qué? Ni su servidor Sergio Soto, ni el pastor Luis Bernardo tienen la culpa de que otros hayan hecho tranzas o le hayan hecho usted tranzas en un momento dado. Usted renueve su mente y diga, yo creo lo que Jesús dice nada más. Sencillo, ¿no? Y todo esto que le estoy hablando es por el Espíritu Santo. Ni siquiera me puse de acuerdo. Yo le dije desde el otro día, no nos habíamos visto. Yo le dije, le voy a hablar de la proyección financiera según la Biblia.
Le voy a hablar cómo oír la voz del Espíritu Santo y le voy a hablar sobre la fidelidad de Dios. Muy bien, entonces, estamos entendiendo esto, ¿ah? Proyectar. Nos quedamos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice? Porque esto os conviene a ustedes que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a querer. Y ahí viene el sentir. El querer significa que decidieron desde el año pasado el hacerlo. Ellos propusieron dar algo para el reino de Jesús. Llegamos al 11 y dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como subiste pronto a querer, así también estés en cumplir conforme a lo que tengas. En cumplir conforme a lo que tengas significa que ya tienen en manifestación lo que Dios les proveyó de acuerdo a lo que ellos propusieron desde el año pasado. ¿Sí? Ahora sí, comienza a hacerlo. Pero ¿qué significa? Que mientras no lo tengas en manifestación, tienes que hacerlo también. No necesariamente la cantidad que proyectaste, la cantidad que tengas en ese momento. ¿Sí me explico o no? Entonces, versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, y ahí viene otra vez la proyección. ¿Dónde viene la voluntad de mi corazón? De dar. Y el detalle es que usted tiene que especificar lo que desea dar. Tiene que especificarlo, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Usted es un imitador de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Usted imita a Cristo, imita a Dios. Entonces, dice, si primero hay... Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Es decir, en ese momento está la voluntad dispuesta de hacerlo. Y luego dice el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrecheza. Es decir, Pablo no dice, te estoy diciendo que proyectes tu futuro no para que te quedes sin lana. No para que te quedes sin plata, como dicen los argentinos. No te lo estoy diciendo para eso, para que te estés estrecho y digas, no tengo ni qué comer, pero todo se lo estoy dando a la iglesia. No es para eso. No es definitivamente para eso. Y luego dice el 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia tuya supla la escasez de otras personas. ¿En qué están escasos otras personas? En primer lugar, en palabra y en la salvación. Están escasos. Pero la abundancia de ustedes va a suplir eso. La abundancia de ustedes va a suplir eso. Ahora, si Dios te dice, proyéctalo y yo te lo voy a manifestar, ¿por qué cree que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, el que da semilla al que siembra? El que da semilla al que siembra. Y sí es cierto que siempre te da semilla, pero la semilla la puedes proyectar. La semilla la puedes ver en el futuro a través de la fe, porque eso es la fe. Es la certeza de lo que tú esperas ver en manifestación. Es la seguridad de que ya tienes eso y que se va a manifestar en un futuro. ¿Sí? Entonces, Él da semilla al que siembra. Da semilla a aquel que propuso en su corazón sembrar. Es decir, lo que tú te hayas propuesto en este 2017, sembrar en 2018, Él te lo va a manifestar, te va a dar esa semilla para que tú la siembres. Pero ¿qué crees? También te va a dar el pan para comer, y el pan representa los bienes y las riquezas, no nada más el alimento. No nada más el alimento, el vestido, la bebida. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca la salvación de la gente. Justicia es para que tú justifiques a las personas a través de la palabra. Cristo ya los justificó, pero ellos necesitan oír para ser salvos. Y si nosotros no ponemos en nuestro corazón por amor proyectar nuestra área financiera, nunca vamos a ver en manifestación. Por eso dicen muchos, oye, ¿por qué mi negocio fracasa? Inicié otro negocio y fracasó, inicié otro y fracasó. Bueno, porque no haces conforme a la palabra. Aún el positivismo puede fallar. Personas que siguen el positivismo, aún así puede fallar. Esto es más eficaz que el positivismo. Esto es más eficaz que el positivismo, la verdad. Es más que una ley de siembra y cosecha, es aún más. Es aún más importante. ¿Por qué? Porque eso está enfocado en un reino de poder. Y ellos ejecutan solamente una ley.
Ellos no tienen seguridad que van a vivir larga vida, ellos no tienen seguridad si van a morir mañana, de un accidente, una enfermedad, no tienen la seguridad, y usted sí. Usted tiene la seguridad que va a vivir larga vida, que no va a estar enfermo toda la vida. Porque usted conoce que por la llaga de Jesús usted fue sanado. Usted conoce su herencia en Cristo Jesús, su posición en Cristo, y que a través de la fe usted adquiere esas cosas. A través de la fe se manifiesta el poder de Dios. Entonces usted es más que vencedor. ¿Cuánto más va a funcionar ese reino? ¿Qué es de lo que tiene, hermano? ¿Qué es lo que le diagnosticaron? Muy bien. ¿Y alguien más? Muy bien. Continuamos. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 14. No digo, dice el 13, no digo para que haya entre ustedes holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No lo hice el Espíritu para que se queden ustedes pobres, queriendo darles a otros para liberar a otros, sino con la finalidad de manifestar Dios la abundancia de lo que usted proyecta en este 2018. ¿Para qué? Para que el reino de Jesús siga adelante y se cumpla lo que Jesús vino a dar, el evangelio a los pobres, a libertar al oprimido, al cautivo, aquel que ha sido oprimido por el diablo. Versículo 2 Corintios capítulo 8, versículo 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Mire, los corintios siempre decían, desde el año pasado yo tenía la voluntad dispuesta, mi corazón estaba dispuesto primeramente poniendo mi mirada en el reino de Dios, buscando el reino de Dios, buscando que la gente sea salva y entre al reino de Jesús. Trasladado las tinieblas al reino de Jesús. Era mi intención, la intención de mi corazón, y por eso yo proyecté, y era lo que hacían los corintios. Por eso Dios les manifestaba la semilla que ellos decían. Versículo 1 del capítulo 9. La actitud de proyectar el futuro financiero de los filipenses, esa actitud motivó a otras iglesias y a otras personas. 2 Corintios 9:1, en cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense, ¿desde cuándo estaban preparados los filipenses para dar, para sembrar en el reino? Y todo esto habla de ofrendas, todo esto. Desde el año pasado, y eso estimuló a otros. Era un ejemplo la iglesia de Macedonia. Pero ellos lo que hacían desde un año anterior ya tenían preparado lo que ellos y proyectado, porque había la voluntad dispuesta de dar, porque habían propuesto en su corazón lo que tenían que dar y Dios les manifestaba. Por eso lleva una secuencia todo esto. Mire, desde el capítulo 8 al capítulo 9 lleva una secuencia. Dice, versículo 3, 2 Corintios 9:3, pero he venido a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. ¿Qué está diciendo a los de Corinto? Los de Macedonia les van a poner el ejemplo. Por favor, ustedes también proyecten, tomen la actitud de ellos, piensen cuánto van a dar para Jesús y para su reino, se extienda aquí en la tierra. Entonces, Corintios, no quiero, por favor, que nos avergüencen. Los de Macedonia van a decir, qué vergüenza sería que vinieran y dijeran, oye, los hermanitos estos, qué codos. Qué vergüenza, la verdad es una vergüenza. Y la verdad no lo digo para ofender a nadie, no lo digo para ofender a nadie, la verdad no quiero ofender a nadie. De repente hablo fuerte, pero solamente me dejo guiar por el Espíritu, pero no trato de ofender a nadie, de veras, sino le estoy dando la palabra para que usted comience a creer esto. Eso es lo más importante. Usted comience a creer esto. Entonces, mire, fíjese, dice, estén preparados, hermanos, dice el 4, no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos,
nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Cuál es la confianza? El haber proyectado la ofrenda que tenían que dar para los santos desde el año pasado. Versículo 5. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿Qué dice? ¿Antes qué? Es decir, hicieron una promesa a Dios, pero se supone que ya para el siguiente año ya estaba esa promesa de Dios cumplida, y solamente se recibe por la fe. Vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. A nadie se le exige dar para el reino. Nunca usted piense que alguien le va a obligar. Yo como su servidor, nunca, ni a usted ni a la iglesia de Jalisco nunca le voy a exigir. No es exigencia, realmente es todo por amor. ¿Por qué? Porque para empezar, el hecho de pensar que ya no voy a ir a las llamas en el corazón de la tierra, que no voy a ir a sufrir allá, Dios mío, Señor, hago todo por ti. Todo lo que me digas lo hago. Realmente el Señor Jesús dijo: el que me ama es aquel que guarda mi palabra. Es aquel que hace y practica, es un practicante de la palabra. Entonces yo lo hago por amor, usted hágalo también por amor. ¿Ok? Vamos a leer ahora sí el versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Si proyectas escasamente, si ustedes hacen una proyección escasa, entonces van a tener una manifestación de esa proyección escaso. Pero si ustedes, mire, cosecharán escasamente entonces. Pero si proyectan una semilla abundante, el Señor te dará la semilla abundante y no una semilla escasa. Si tú decides en tu corazón, eso es fe. Muchas personas han vivido más años. Una persona que estaba enfermo de SIDA, su servidor lo ministré y muchos lo ministraban y no sanaba. Y el Espíritu Santo me dijo que le dijera que se viera en el futuro. Vete en el futuro, ve a tus hijos, ve a tus nietos, a tus bisnietos. Y después, cuando se hizo unos análisis, esa persona sanó de SIDA. Porque no se trataba de una imposición de manos, se trataba realmente de que él comenzaba a operar en fe y se viera en el futuro, y a través de la fe verse en el futuro significa que no vas a morir de un SIDA, ni de un cáncer, ni de un diabetes, ni de nada. Eso significa. A través de la fe nos podemos ver y podemos proyectar nuestro futuro. Yo me veo a 120 años, 119 años, cumpliendo el 24 de diciembre. Me despido de mis nietos, bisnietos, tataranietos y le digo: con permiso, ya me voy con el Señor, solamente recargo mi cabeza, pero no me voy de ninguna dolencia, de ninguna enfermedad. Me despido de ellos, con permiso, nos vemos hasta el próximo año. ¿Cierto? Hasta el próximo, allá en el paraíso nos vemos con Jesús. Así sencillo, así como los durmieron nuestros padres. Abraham vivió más de 180 y tantos años, Isaac y Jacob. Y esos hombres solamente durmieron y se fueron, dices, con sus familias, no sé cómo dice, ¿no? Durmieron solamente y se fueron con sus familias, ¿no? Muy bien, entonces, ese es el objetivo de Dios. Ok, entonces llegamos al versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora sí, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Cuándo propuso? El día de hoy, hermano, llegué y propuse dar tanto dinero. No es así. Vea lo que hacían los filipenses, desde el año pasado lo propusieron. O sea, tenían una intención de proponerlo. Ahora sí ya denlo. ¿Qué significa? Que está en manifestación. ¿Estás entendiendo? Ya está en manifestación por la fe. Todo lo que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, eso es fe. Y siempre habrá esa manifestación. La gente que opera al contrario de la fe, en el temor, siempre va a haber manifestación. También es una ley que funciona tanto para bien como para mal. Aquel que dice: me voy a morir a los 50 años y no quiero vivir más tiempo, ¿para qué estar más viejito? ¿Para qué vivir más años? Y voy a darle lata a mis hijos, a mis nietos. No, nada más 50. Y ahí los tienen muriendo. Un actor por allá en México murió, Miguel Galván creo que se llama el actor ese. Dijo que iba a vivir 50 y unos meses y murió.
se cumple, es una ley. Cada cosa trae manifestación, la fe trae manifestación. Por la fe usted puede hacer muchas cosas, actuar en fe para sanidad, pero también actuar en fe para proponer en su corazón lo que usted desea sembrar y lo que usted desea cosechar también, porque ahí va inmersa la cosecha de lo que usted desea. Y Satanás no podrá truncar esa cosecha. Podrá engañar para que no se dé, pero no podrá truncar, porque usted ya propuso en su corazón, y si viene la semilla es porque también viene las demás cosas en añadidura, los bienes materiales que usted también deseaba en su corazón, porque Él cumple el deseo de su corazón. Es decir, Él no lo va a dejar pobre porque usted va a dar esa semilla, no es porque le dio más, aún más le dio el Señor. Y ¿sabe qué? Yo lo practiqué en 2016, personas de Jalisco lo practicaron en 2016 y les funcionó para 2017 en manifestación. A mí me funcionó, yo ya lo estoy dando porque ya tengo en manifestación lo que yo decidí desde el 2016 y me lo manifestó el Señor. No anduve afanado buscándolo ni nada, solo se manifestó. ¿Estamos entendiendo esto? Digo, yo ya lo estoy viviendo. A mí me funcionó y le tiene que funcionar a usted. No fue suerte del pastor, porque no existe la suerte. Si usted cree en la suerte, entonces tendrá que creer en la buena suerte y en la mala suerte. Y le va a operar, las dos le van a operar. Si usted cree en la suerte, creo en la suerte, y sí, para bien, pero también para mal le va a funcionar. La suerte es para bien y para mal. La bendición del Señor siempre es para bien. Nunca hace para mal. Muy bien, entonces llegamos al versículo 7. Proponer con el corazón y luego no por tristeza ni por necesidad. Es decir, usted no debe dar aquí porque el pastor lo ve con unos pantalones rotos. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de los pastores, pues, de ejemplo. No porque un pastor de una iglesia donde usted haya ido, es que voy a dar y el pobrecito pastor, mira, no tiene ni qué vestirse. Un ejemplo, no. O porque le falta una puerta o le falta una guitarra, no. Eso es dar por necesidad. Usted debe dar realmente porque ama al Señor y como decía el hermano Víctor, con gozo, en agradecimiento y por amor. ¿Ok? Pero debe dar lo que ya había propuesto en su corazón desde el año pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en manifestación ahora. ¿Sí? Pero muchos se entristecen cuando ya está en manifestación porque dicen, estoy ganando 50 lanas, pero ahora pues tengo que dar los 10, híjoles, me voy a quedar con 40. Eso es decir, ahora dalo con gozo porque ya tienes más. Así debe ser, mi hermano. Y luego dice el versículo 8, poderoso es Dios. Entonces mire, si usted ya lo propuso, usted propuso esa semilla, entonces aquí viene el poder de Dios en manifestación. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, es decir, para manifestar lo que usted tenía proyectado. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Cuál fue la gracia? 2 Corintios 8:9, que el Señor se hizo pobre para que usted fuera rico. Poderoso es Dios para manifestar su gracia financiera. ¿Sí? Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar. ¿Cuál gracia? La gracia de Jesús que se hizo pobre para que usted fuera rico. Esa es la gracia. Manifestación de finanzas, bienes y riquezas. Salmo 112, versículo 3. ¿Sí? Poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunden, ¿para qué? Usted debe abundar con la finalidad también para toda buena obra. ¿Cuál es la toda buena obra? Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y la salvación de las personas. Buscar el reino de Dios y la sanidad de las personas. Si no hubiera un lugar como estos, mi hermano, de manifestación del poder de Dios, usted no fuera a sanar el día de hoy, que dije el pastor, no, pues cerré porque no tuve, los hermanos no cooperaron y cerré el local, no fuéramos a ministrarlo ahora. ¿Estamos entendiendo? Y hoy va a sanar usted. El poder de Dios va a estar depositado en sus manos, mi hermano, y conforme pasen los días va a ir disminuyendo hasta que se componga y vuelva a su normalidad. 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios. Entonces sí es poderoso, entonces sí está la manifestación del poder. ¿Se ha dado cuenta? Entonces sí hay manifestación del poder de Dios.
¿Para qué? Para que abunde usted, no nada más para que tenga lo suficiente, sino para toda buena obra. Y siempre hay un fluir, dar y recibir, y nunca para la siembra y la cosecha. Nunca parará, habrá multiplicación y todas las cosas le serán añadidas, porque primeramente su fin y su corazón y su voluntad fue dispuesta primeramente para el reino de Dios. Todo lo demás le será añadido. Entonces se cumple la escritura del versículo 9, dijo el Señor. ¿Cuál es el versículo 9? Repartió, dio a los pobres. Entonces sí se cumple que el que estaba pobre va a ser rico, porque ahí ya repartió el Señor, ahí multiplicó. Es que el Señor le va a dar a cualquiera que esté pobrecito, no a cualquiera, al que proyecte su área financiera. Quiere ver éxito en su empresa, quiere ver éxito en su empleo, entonces usted proyecte. Entonces si Dios dice, se va a cumplir la escritura, porque hubo alguien que operó en fe y pudo ver el futuro. Y pudo proyectar el futuro. Entonces si vienen promociones en los empleos, vienen aumento de ingresos, entonces sí vienen, entonces sí. Muy bien, entonces dice el versículo 10, entonces si llegamos al 10, entonces se cumple también el que da semilla, el que siempre se da cuenta, o sea, de la semilla siempre se va a manifestar por el poder de Dios. Pero un poder que va a ser ejercitado a través de la fe de ustedes. Usted es el que va a traer el poder de Dios a través de su visión hacia el futuro. Y hoy vamos a practicar esa visión. Usted se va a ver en 2018 como usted desea verse. En primer lugar, con la semilla en manifestación, pero también con la añadidura de la abundancia para que usted tenga para todo lo demás. El Señor suple el deseo de su corazón. Dios da semilla al que siembra, entonces sí va a manifestar la semilla, ¿se ha dado cuenta? Pero también va a dar el pan, es decir, el pan es la añadidura, qué comerán, qué vestirán, en qué carro andarán, qué casa tendrán y todo lo demás. ¿Sí? Él es el que va a multiplicar la semilla, dice. Es decir, hay multiplicación, pero hay gente que no cree en esta palabra. No cree en la multiplicación. 11, ¿para qué nos multiplica la semilla? Para que estéis enriquecidos, dice, en todo, para toda liberalidad, es decir, para seguir dando, para que usted sea libre de dar, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual producen por medio de vosotros acción de gracias a Dios, es decir, entonces, gracias Padre, porque estás manifestando la semilla, gracias Padre. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio. Muchas personas van a venir a glorificar a Dios siendo salvos por la obediencia que usted está profesando. ¿Cuál es la obediencia? Que usted crea que primeramente es buscar el reino de Dios. Es decir, no se trata... Había una persona, es que llegaba el 24 y empezaban a salir con maletas corriendo a la calle y dije, Dios mío, ¿qué están haciendo aquí en Jalisco? Salían con maletas corriendo y dije yo, ¿qué está pasando? Y 12 uvas, se comen una uva por cada mes para que les vaya bien en 2000, el del siguiente año, ¿no? Y no, resulta que salir con maletas corriendo representaba que iban a salir de viaje, varios viajes, cada vez que salían con la maleta eran los viajes que iban a tener, se estaban proyectando sus viajes, ¿se da cuenta? ¿Y qué cree? ¿Cuántas veces cree que salió esa persona que la vi? Si acaso una vez salió y a duras penas, ¿no? No se trata de eso, no se trata, ese no es la proyección. ¿Cuál es tu deseo de al año nuevo? Hermano, bajar de peso. No se trata de eso, necesariamente. Realmente usted tiene que proyectar todo conforme a la fe. A la fe siempre va a funcionar. Y el reino de Dios es diferente al reino del mundo. El reino del mundo proyecta lo que va a vender para hacerse más rico. El reino de Jesús proyecta lo que va a vender primeramente para sembrar y hacerse rico. ¿Vean cuenta? Es más completo. Es más completo porque está usted realizando una obra de fe aquí en la tierra, ayudando a otras personas. Entonces, así funciona el reino de Jesús. Hay acción de gracias por todo lo que nos da. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios
por la obediencia que nosotros profesamos al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Se da cuenta? Todos van a glorificar a Dios después, en 2018, si usted decide proyectar su futuro financiero. Hay una superabundante gracia de Dios que quiere derramar en ustedes. La gracia ya fue dada a través de Jesús, pero usted necesita recibirla y operar a través de la fe en ella. Usted necesita operar en ella. Se trata de, no como el positivismo, de declarar cuánto va a vender, sino declarar cuánto va a sembrar para que se dé cuánto va a vender. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Filipenses capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Sí? ¿A quién estaba la mano nuevamente el apóstol Pablo? A los filipenses. Ninguna iglesia participó, pero fíjense, lo más importante de todo es que no nada más participó para dar, sino también recibió. ¿Se da cuenta? Proyectaron desde el año pasado, a través de lo que dispusieron en su corazón, significa que lo recibieron. Y comenzaron a darle al apóstol Pablo conforme recibían. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, dieron y recibieron, dieron y recibieron. Dios no se quedó con nada, Él les multiplicó la semilla. ¿Estamos entendiendo? Entonces llegamos al 19, ya vamos a terminar. El 17 dice, no es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busca fruto que abunde en la cuenta de cada uno de ustedes. Él busca la manifestación financiera en ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito de lo que ustedes enviaron. Y luego dice que lo que usted siembra es un olor fragante, acepto, sacrificio acepto, y es agradable a Dios. Porque lo hace con fe, porque lo proyecta, porque su visión es el reino, porque su visión es salvar personas, porque su visión, mire, tan sencillo, el que dice, y eso se llama codicia. La codicia realmente es hacer ganancias solamente pensando en mí. El Señor Jesús le dijo a un hombre, oye, no sé si van a venir y van a pedir tu alma el día de hoy, no sé si vas a vivir el día de mañana y estás acumulando riquezas. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes si tienen carro se lo van a llevar a la tumba y se lo van a llevar al cielo? ¿Cuántos de ustedes se van a llevar las casas al cielo? Tiene una mejor morada usted allá, especial. ¿Cuántos de ustedes se van a llevar el dinero del banco? Lo van a disfrutar los yernos. Siempre en el reino, el Señor se lo multiplica y hay abundancia y gente se salva, gente es libre de enfermedades y glorificamos a Dios. ¿Está entendiendo? La nuera que usted no quería, esa se va a llevar. Así es que no nos vamos a llevar nada, mi hermano. Nada, absolutamente. Aproveche la vida, vívala, disfrútela, pero también disfrute cuando una persona es sanada, cuando una persona es liberada del infierno. Para mí el mayor gozo en mi corazón es cuando veo a alguien sanando y viendo el poder de Dios, y eso es el más gozo más grande que hay en mi corazón. Porque realmente cuando hay en su corazón, mi hermano, y le da tristeza cuando ve a alguien sin Cristo muriendo y yéndose al infierno. Es que se murió mi compadre, mi amigo, y usted sabe que se fue al infierno. Esa es la tristeza más grande que me da en mi corazón. Y porque sé que yo ya soy libre del infierno y usted también. ¿Estamos entendiendo? Y bueno, leemos por último Salmo 10, versículo 10, 17. El Salmo 10, se lo voy a leer rápido estos textos bíblicos ya para terminar. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. El deseo de los humildes oíste, significa que lo que usted propuso en su corazón, Dios lo va a oír en esta noche, ¿sí? Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No nada más es hablar y declarar lo que usted desea percibir, sino también debe meditar en su corazón y debe de disponer en su corazón lo que usted va a proyectar, ¿sí? Salmo 20, versículo, creo que es del 1 al 3, dice, haga memoria de todas tus ofrendas
y acepte tu holocausto. Salmo 20, versículo 4, y te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, toda tu palabra. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Eso es lo que el Señor te va a dar. Conforme al deseo de tu corazón, Él te lo va a dar, pero esta noche lo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Salmo 21, 2, le has concedido el deseo de su corazón. Se cumple que Él le va a dar la semilla para sembrar y le va a dar la añadidura de todas las demás cosas que usted requiere para vivir aquí en la tierra. Y vamos a hacer estas declaraciones. Cierra sus ojos. No alcanzamos a ver la proyección que hizo Jacob. En Génesis 28, Isaac bendice a Jacob y le dice: tú serás padre de multitudes, fructificarás sobre la tierra. En Génesis 28, Jacob tiene un sueño y una visión donde ve al Señor y un ángel le dice: a ti te daré esta tierra. Sin embargo, Jacob hace voto diciendo: Señor, si tú me cuidares y me guardares por el camino que yo voy, de todo lo que me dieres, apartaré el diezmo para ti. Y en Génesis 30 se cumple el deseo. Le muestra nuevamente el Señor a través de una visión que las ovejas son susceptibles de ser multiplicadas a través de la fe. Ponía varas sobre las ovejas y parían ovejas rayadas y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Jacob proyectó su futuro diciéndole al Señor: yo apartaré de todo lo que me dieres el diezmo. Se cumplió en Jacob, se cumplió en los filipenses y se cumplirá en tu vida. Cierra tus ojos y en este momento propone en tu corazón el deseo de tu corazón y la voluntad dispuesta desde 2017 para 2018. ¿Qué es lo que tú anhelas en el reino? ¿Qué es lo que tú anhelas como hijo de Dios? ¿A cuántas personas deseas rescatar? Eso es buscar el reino. Señor, yo deseo rescatar multitudes. Señor, yo deseo que multitudes vengan y haya sillas donde sentarse, Señor. Hay un lugar grande, Señor, donde vengan esas multitudes y se sienten para ser libres. Libres de la pobreza, libres de la enfermedad, libres del infierno. Busco primeramente tu reino, Señor, y la salvación de la humanidad. Y sé que todo lo demás tú me lo añades. En este momento yo decido proponer en mi corazón sembrar esta cantidad mensual que hoy la prometo para ti, Señor, y para tu reino. Si tú tienes la oportunidad de mencionarla en voz baja, tú lo puedes hacer y estarías proyectando tu futuro. Y la multiplicación de esa semilla es que vendrán todas las demás cosas. Y la fructificación se dará en tu vida abundante. Para que tú abundes para toda buena obra. Y se cumpla la palabra. El Señor repartió. No se quedó con tu semilla. Él repartió la multiplicación y el aumento que tú también estabas esperando. Cumplió el deseo de tu corazón. Señor, me comprometo delante de ti. Y hoy, como los filipenses, proyecto mi futuro financiero. Me comprometo delante de ti en el nombre de Jesús sembrar esta cantidad mensual. ¿Tú la puedes mencionar ahora?
En el nombre de Jesús. Sé que me la multiplicarás y que la veré en manifestación. Y se cumplirá en mí la palabra. Que la abundancia llega a mi vida. Que tú te hiciste pobre para que yo sea rico. Gracias, Jesús. Y mi riqueza no es para vanagloriarme, ni para utilizarla en las cosas del mundo, Señor, porque nada de eso me llevaré cuando me vayan contigo. Mi riqueza será para darte a conocer. En todas las naciones puedan conocer al gran Salvador que dio su vida por mí, Jesucristo. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la alabanza, porque para ti vivo, por ti, para ti. Soy tuyo y tú eres mío. Y estamos unidos por la eternidad, de hoy y para siempre. Gracias, Jesús. Vamos a ministrar. Si alguien viene enfermo, para ministrar el poder, pásale mi mano. No puede caminar casi. Muy bien. Perfecto. Siéntese. Sí. Pásale usted también. Ya tiene a Cristo en su corazón, entonces, ¿sí? Ya es creyente. Muy bien. Vamos a pedirle a, no sé si me puede apoyar para ministrarle, o una mujer, o si no, mi esposa, no sé, pastora, para que le ministre. Van a repetir juntamente conmigo. La herencia en Cristo Jesús es que Él llevó la enfermedad por usted. ¿Qué necesita para recibir el milagro de sanidad en su cuerpo? Puede ser instantáneo, puede ser paulatino. Pero si ahorita trae una dolencia, bueno, entonces usted lo va a ver ahorita en manifestación. Las dolencias se van a ir y todo. Pero yo lo que le quiero decir es esto, que usted tiene que recibir esa herencia. Jesús llevó la enfermedad por usted. Él se hizo enfermedad para que usted no esté enfermo. Eso es lo principal, que la enfermedad no viene de Dios, ni es una prueba de Dios para dañarlo a usted o para bendecirlo, no sé cómo lo tome. Si la enfermedad viene de Satanás, el diablo, y el Señor Jesús echó fuera los espíritus de enfermedad, lo que vamos a hacer nosotros, por el poder del Señor. Pero la sanidad viene del Espíritu de Dios. Ningún ser humano tiene la habilidad o la capacidad de sanar a nadie, solamente el Espíritu de Dios, que utilizará a alguien, ¿no? A su servidor, o puede utilizar a cualquier persona. Entonces, repita conmigo esto. ¿Usted cree que Jesús llevó la enfermedad por usted? Isaías 53, 4 y 5, ¿lo puede creer que Jesús llevó la enfermedad en sustitución de usted? Ok. Y dice que por su llaga usted fue sanado hace 2000 años. Es decir, usted solamente ahora tiene que recibir por la fe la sanidad. Solamente repetir: recibo la sanidad de mi cuerpo, porque Jesús llevó la enfermedad por mí y ahora me declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Van a repetir los dos? ¿Cuál es su nombre? Román. ¿Y su nombre? Muy bien. El Señor los conoce a ustedes más que nosotros. Repita conmigo los dos. Señor Jesús, en esta noche creo que en tu sacrificio fue para llevar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora yo soy heredero, diga, de todo lo que tú hiciste por mí. Creo y declaro mi herencia de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que tú llevaste la enfermedad por mí y que por tus heridas yo fui sanado. Recibo ahora, en el nombre de Jesús, la sanidad de mi cuerpo. Creo que recibo la sanidad de mi cuerpo y un milagro
creativo por el poder del Espíritu Santo y la unción sanadora que está aquí sobre mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a ministrarles, no sé si